Cuando falla la memoria y el texto se esconde, aparece la morcilla. Un podcast para hablar de aquello que no está programado. Porque lo importante es no quedarse callado. Sea usted bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de La Morcilla. Lo importante es no quedarse callado. Temporada 2, episodio 3. Teófilo Guerrero, amigo, ¿cómo estás? Maestro Miguel Lugo, muy bien, aquí en este tercer episodio ya. Después de una temporada. Y bueno, con este pareciera que vamos lento, pero ahora sí que lento, pero seguro. Estábamos, antes de empezar a grabar, estábamos platicando pues de diversas cosas. Y nos quedamos con la intención de hablar, en principio, digamos, de las formaciones propias, ¿no? Sí. Es decir, de dónde venimos y cómo es que ha sido nuestra formación teatral. Esto con la idea de que nos pueda derivar posteriormente hacia un programa en el que queremos concretamente abordar el tema de la formación teatral en Guadalajara y las escuelas de teatro. Exacto. En la ciudad. Pero bueno, en principio y a modo de arranque y de inicio, pues ahora sí que usted dígame, maestro. Pues empecemos dándole, maestro, ¿no? Yo primero identifico dos como grandes bloques formativos. El bloque formativo no formal, valga la redundancia, y un bloque formativo académico. Me confieso como del bloque de escuela, pero con una tendencia muy marcada al bloque no formal, maestro. ¿Por qué? No, bueno, yo tendría que decir que, pues sí, como del bloque, ahora que está tan de moda, ¿no? No, del bloque no formal, o sea, es decir, sí. Por ejemplo, yo confieso que yo me he hecho en las tablas, maestro, y he tenido la fortuna, porque así lo considero, de que mi formación haya empezado concretamente y directamente a partir de la experiencia, es decir, trabajando. Yo empecé en el teatro siendo primero un estudiante de un taller de teatro, pero posteriormente, y creo que es ahí donde empieza mi verdadera formación, empiezo siendo tramoyista del Teatro Experimental de Jalisco. Uh-huh. Justo ahora que está esta puesta en escena, montaje, representación, acto performativo o yo no sé qué chingado sea eso de los 65 años del EXPE, pensaba, puta cabrón, o sea, yo me pasé ahí 16 años de mi vida, cabrón. Híjole. O 15, no sé. En fin, me considero afortunado, maestro, por, digamos que lo primero que yo hice en el teatro fue trabajar directamente en la escena y no como actor ni como director, sino en el aspecto técnico. Ahora sí que en la realización de los elementos que hacen suponer un universo ficcional, ¿no? Sí, maestro, o sea, ahí, y no me da pena, o sea, barriendo y trapeando el escenario, clavando las mamparas y pintando la escenografía, construyendo, montando la iluminación. Sí, pues todo todo. O sea, yo me acuerdo que en algún momento, sobre todo en las funciones del domingo, en el Teatro Experimental, había un momento que en la obra que se representaba en la tarde, en las funciones de las 6 de la tarde, tenía que yo que subir en chinga por el Paso de Gato a cambiar unas micas, corriendo, o sea, la función estaba corriendo y yo subí en chinga a cambiar unas micas en ese Paso de Gato del Teatro Experimental que ahora ya no tiene. No, que ya no tiene. Ya y no que existe. Estaba bastante delgadito, ¿no? Sí, pues, es que yo también estaba delgadito, maestro. No, digo, el Paso de Gato estaba bastante delgado y peligroso. Para subir al puente que está a media sala, maestro, el paso es en medio de unas vigas. Sí. Bueno, yo cabía ahí, maestro, y subía, y ahora ni madre, ya no puedo. Sí. Pero sí, así es como yo inicio. Y luego tengo la posibilidad,
se nos da la oportunidad de asistir a estas convenciones o encerronas del Programa Nacional de Teatro Escolar, y entonces digamos que mis primeras clases formales de teatro pues se dan ahí con los maestros de Casa del Teatro. Casa del Teatro. Es decir, esa es, digamos, mi primera línea formativa o de pensamiento teatral. Es más como pues, académico, ¿no? Exacto, como sí. ese acercamiento, digamos, académico, ¿no? Ya a los libros, a la formación de pensamiento, pues bueno, con los maestros que en ese entonces estaban, que eran, pues, Tavira, Luis de Tavira, José Caballero, Jorge Vargas, Sabariego. Y fíjese que yo iba a estar en esa puesta, era la posadera, ¿no? Bueno, los pretendientes de la posadera. Sí, yo iba a estar y me avisaron un día antes que tenía que irme para allá. No, yo estaba recién, había tenido a mi primogénito recién una semana antes, pues era imposible que me pudiera ir, pero más allá de eso, pues sí, lo que me han contado es que fue una experiencia maravillosa. Bueno, pues sí, digo, la verdad es que pienso que al menos para mí, se abre como toda una posibilidad de entender y conocer el teatro desde otra perspectiva y de otra forma, cabrón. De conectar lo concreto con lo teórico, ¿no? Exacto. Entonces, y eso pues evidentemente me pone en el lugar de hacer como la propia exploración e indagación por mi cuenta, ¿no? Comprar libros, buscar referentes, ver un chingo de teatro. Mi paso por las aulas ha sido verdaderamente poco. Solo cuando hice la nivelación. Cuando yo hice la nivelación, ya era director y ya tenía no sé cuántos años en el ámbito teatral. Y que fíjese que hay algo que es muy importante. Yo como fiel marxista, a esta dupla que hace Marx de la teoría y la praxis, que de alguna manera la praxis, según el catecismo marxista, pues es lo que vale finalmente la pena, ¿no? Porque el hacer, el construir a partir de las condiciones materiales hace que uno transforme el mundo, pero que también hace falta esta parte de nombrar lo que se está haciendo y entender lo que se está haciendo, y en ese sentido me parece bien interesante este asunto de poder nombrar aquello que de repente podía ver en un ensayo, por ejemplo, ¿no? Nombrarlo o ubicarlo en un universo teórico dado, ¿no? A mí me parece muy interesante. Sí, y digo, esta cuestión de viendo se aprende y echando a perder también. Que ese es mi caso. No, y el mío también. Finalmente, o sea, yo corría las funciones de la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara. Me tocaron varios montajes, o hacerlo durante varios montajes de Rafael Sandoval, durante varios montajes de Fausto Ramírez, y algunos montajes de Víctor Castillo. Entonces, pues esta cosa de ver funciones de casi de jueves a domingo, pues evidentemente vas entendiendo el teatro de otra forma, ¿no? Sí. Porque por ejemplo, esa es una cuestión, pocas veces entendemos que el técnico también da función. Es un elemento no solamente importante, déjeme decirle, es un agente de creación, no auxiliar de creación, es un agente de creación. Bueno, ahora se les ve así, pues, ¿no? Porque pues ya ahora estamos como en un mundo ideal, alivianado, amoroso, tierno, empático, pero si usted viera en aquel entonces, maestro, lo voy a decir porque hay que decirlo, actores que ahora son maestros, parte del elenco de la compañía, que ahora son profesores en diferentes escuelas. Bueno, a un técnico no les podría ni hablar. No me diga eso. Maestro, o sea, pues tampoco tengo por qué mentirle. Entonces, esta cuestión, es decir, estamos hablando ahora como de la parte técnica y de la gente que se hace cargo de la operación de las máquinas. Esas máquinas responden a una sensibilidad, y esa sensibilidad es la que tiene el técnico nada más. Entonces, es como tú dices, una parte fundamental. A mí, ¿sabes? Ahora que lo pienso, ¿sabes para qué me sirvió? Como para entender bien los tiempos. Exacto, es lo que le iba a decir. En esta cuestión de la teoría, me acordé de este asunto de Tarkovsky.
¿no? Este fabuloso libro, Esculpir el tiempo, donde habla precisamente de la cuestión de temporal, ¿no? Y que la temporalidad también se teoriza, ¿no? Es decir, entender no solo qué es el tiempo, porque eso nunca se va a poder entender, el tiempo se siente, sino saber qué puede ocurrir en el tiempo, ¿no? Si el tiempo se va, si el tiempo se queda. Me acordé de una anécdota que me contó mi tío, que ya en paz descanse, que déjeme contarle que mi abuelo fue ahora sí que el primer tramoyo no formal y no voluntario del experimental, porque él fue albañil, trabajaba en el Agua Azul, lo mandan a hacer albañil, bueno, no era albañil, pero lo pusieron a hacer cosas de albañilería en el experimental. Pues ya cuando se inauguró no había técnicos, no había velador, pues le tocó aventarse ahí todo el rollo. El asunto es que cuando le toca a él ser el que movía y jalaba la cortinita, no le podíamos llamar telón, pues él estaba muy enojado, decía, no, ¿por qué? Es que no es mi trabajo, no, nosotros le decimos cuándo abra y cuándo cierre, y mi abuelo sufrió mucho, porque no le gustaba eso, pues. Y me acuerdo que mi tío me decía, es que él tenía ese problema con el tiempo. Él tenía que estar esperando la indicación para saber cuándo. Pero una cosa bien diferente es tener esta indicación técnica a entender cómo sucede. ¿Y por qué tendría que suceder así y no de otro modo, no? Digamos que es casi un misterio. Es de estas cosas que tiene el fenómeno teatral que solo se pueden entender cuando las haces. Claro. Cuando las vives, cuando estoy como hablando demasiado, Master, y no sé si esto nos ponga ya en la posibilidad de que el diálogo se transforme en otra cosa. Sí. O más bien que vaya como girando el tema, ¿no? Sí, porque fíjese que al contrario de lo que se podría pensar, ¿no? Los saberes académicos son legitimados por una escuela, son legitimados por una institución, pero no necesariamente se legitiman en la escena. Híjole, yo desde hace algún tiempo, digamos que ya varios años, tengo la impresión que además están como muy desligados, muy desvinculados. Es decir, este paso entre el aula y el escenario no necesariamente es, bueno, para decirlo en otras palabras, sales de la escuela, llegas al foro y no sabes qué chingados hacer. Porque te das cuenta que todas esas clases y que todos esos libritos y que todas esas anécdotas que tu maestro, porque luego me han dicho, no lo sé, y ya usted me lo dirá mejor, que luego hay clases donde los maestros cuentan sus anécdotas, ¿no? Que bueno, yo en 1890 gané un premio. No sé, cabrón. Pero entonces estás ahí y te das cuenta que, pues que no aprendiste. Exacto. Entonces, ¿cómo chingado se forma uno? Pues. Bueno, vamos a cerrar aquí nada más para el primer bloque y volvemos en un minuto. Pues regresamos aquí a La Morcilla. Lo importante es no quedarse callado y estamos hablando de las experiencias formativas que tenemos tanto el maestro Miguel Lugo y yo. Él hablaba de una cuestión bien interesante que es observar el fenómeno teatral desde lo concreto, desde la praxis y luego encontrar estos correlatos teóricos que hacen que uno vaya orientando su obra, ¿no? Y creo que ahora me toca decir cosas a mí. ¿Cómo es tu formación o cómo ha sido tu formación? Es que fíjese que no sé, porque ha sido muy caótico, porque yo no iba a estudiar teatro. Yo quería estudiar cine, pero no había escuelas. Entonces, como no había escuelas, me dio por pensar que el teatro era igual. Digo, uno tiene 18 años, entonces dice... Y entré a la Escuela de Artes primero llamé a la compañía de la universidad porque solicitaban actores, ¿no? Se hacía el propedéutico famoso. Y mi papá me dijo que eso ¿para qué? Me escogió una carrera. Dije, bueno, entonces escogí la carrera de teatro. Cuando eran técnicos, maestro. Cuando éramos técnicos. Sí. Y me encontré con un páramo desolado porque no había... De por sí eran 5 o 6 materias en todos los 3 años.
y me encontré con un páramo desolado porque no teníamos un maestro en primero, o sea, teníamos una maestra en primero y ya, párale de contar. Después trajeron a Olga Valencia, a Javier Serrano y ya se completó todo el primer año, pero el asunto es que durante los 3 años yo veía diferencias muy graves entre lo teórico y lo práctico. Yo no me podía, vamos, a mí me pasó al contrario que usted, yo no podía reconocer lo que sucedía materialmente con lo que decía la teoría. Era una cosa terrible porque no hallaba ese correlato que encontró usted después. Yo no lo hallaba porque el Stanislavski, ya ve que aquí en Guadalajara es Stanislavski 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pero del otro lado tenía un maestro que me decía, no, así no es, mira, hazle así. Entonces, como que todo aquello que yo encontré en la escuela no tenía un correlato con la realidad. Eso fue terrible porque en los 3 años que estuve, si acaso el único al que le agradezco muchísimo por haber encontrado un principio de ese correlato es a Javier Serrano, que curiosamente recibió una clase magistral de dramaturgia. Porque me dijo, estos son los tiempos, esto tiene que suceder aquí, esto tiene que suceder acá. Hice una adaptación de un cuento de Guy de Maupassant, pero ya cuando llegué al segundo, al tercero, yo no le hallaba la cuadratura al círculo, una cosa terrible. El maestro Doñán también, ¿no? ¿Dónde estaban los tiempos del texto? Entonces yo creo que por eso soy dramaturgo, pero déjeme decirle que yo llego a la compañía de teatro de la universidad y fue la experiencia más traumática y terrible que he tenido en mi vida. Porque no tenía nada que ver con nada. Porque lo primero que me encuentro es un maestro que me dice todo lo que vieron allá no sirve. Bueno, eso era típico. Pero luego... Y sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, parece. Pero luego empiezo a ver lo que sucede ahí y le digo, pues sí, o sea, todo lo que vi allá no sirve. Pero también lo que estoy viendo acá tampoco. No me sirve de nada, ¿no? Eso terminó con mi salida un tanto atropellada de la compañía de la universidad porque no me hallé. Tuve 2 pleitos muy fuertes empecé a trabajar en el formato de grupo con Fausto Ramírez en la Escuela de Artes, pero también con mi grupo en un formato de colectivo. Y ahí fue donde yo empecé a encontrar ese correlato que estaba buscando, ese correlato teórico. Y que me ayudó mucho, algo que me pasó, que en el 91 yo por fin entro a la escuela de cine, que no era escuela de cine, era el Centro de Investigación y Enseñanza Cinematográfica, que podemos considerar que es la primera escuela de cine. Pues que me toca estudiar, era guión y apreciación. Si uno no pasaba un examen que nos hacía Anne-Marie Meyer, entonces no iba uno a guión, se quedaba en apreciación. Pero yo hice el examen, pasamos, porque fueron varios compañeros, entre ellos nuestro querido y llorado Pancho Rodríguez. Entramos al capítulo de guión y ahí como que me cayó todo, porque no nos decían, tiene que ser así. Decían, no, es que tú suéltate. Y hubo una cosa que me dio norte de cómo tendría que aprender, y eso es bien, bien importante para mi formación, que llega Jaime Humberto Hermosillo y nos dice, pues mira, yo a mis personajes les pongo horóscopo, ¿no? Les pongo un signo de zodiacal. Si les sirve a ustedes, bueno, si no les sirve, pues no les sirve, pero esa es mi forma. Entonces, mira, entonces eso. Uno tendría que, a partir de la experiencia propia, buscar un correlato teórico. Y creo que ahí se me abrió el mundo porque dije, entonces voy a hacer no lo que yo quiero, sino correlacionar lo que yo aprendo en escena con lo que leo o con los materiales que me pueden acercar a darle nombre a eso que estoy haciendo. Y ha sido bien complicado, maestro. Bien complicado porque a veces me doy de topes contra la pared, pero creo que bien, ¿no? Porque son de esos topes que le dicen a uno, aquí ya no me voy a pegar, vuelvo a pegarme, pero entonces ya hago una teorización individual, ¿no? Una teorización propia que cuesta mucho trabajo.
Sí, bueno, definitivamente nos damos cuenta que al final uno termina formándose por sí mismo, ¿no? A partir de las experiencias, cabrón. Sí, y fíjese que algo que yo soy medio rebelde con esta cuestión de la teoría teatral, y esto que dice usted tiene mucho que ver. Mucha teoría teatral descubrí que no era una teoría teatral, eran puntos de vista de maestros como Stanislavski, ¿no? Que, o sea, de repente me parece muy penoso que un actor se prepara una novela que funcione como libro de texto. Ahí yo no le veía. Entonces empecé a buscar mis libros, empecé a buscar mis referencias y me las encontré, por ejemplo, en este libro maravilloso de Esculpir el Tiempo de Andrei Tarkovsky, que me recomendaron en el CIEC, y de repente decía, bueno, pero es cine. Y así me pasó con la filosofía, así me pasó con la literatura. Pues fíjate, no es teatro, pero ¿y qué tiene? Fíjate que ahora que lo mencionas, o sea, coincido contigo en el sentido de que tal vez mis mayores acercamientos al teatro no devienen o no están a partir de un libro de técnica teatral, por ejemplo, Stanislavski o Grotowski, sino más bien de pensadores del teatro, ¿no? Concretamente Bruch, o por ejemplo, aquí tenemos, mira, a Ariane Munchkin, o esta cosa de El arte del presente, de Jacques Rancière, del espectador. La escuela del espectador. Perdón, el espectador emancipado. El espectador emancipado. O sea, cosas que en realidad hablan del teatro desde otro punto de vista, que no necesariamente tiene que ver con una técnica actoral. Y sí, ciertamente cosas que están más relacionadas con la filosofía o con la literatura incluso, nos acercan a esta posibilidad de pensar el teatro. Mire, por ejemplo, este para mí, digo, estamos en la biblioteca particular del maestro Miguel Lugo. Biblioteca particular. Tiene así bien muchos libros. Y aquí estoy viendo uno que a mí me parece fundamental, que es la poética del espacio de Bachelard. Así es. Sí, claro. Porque creo que el asunto radica, uno, en seguir el canon o desafiar el canon, ¿no? Y creo que es de estos libros que le ayudan a uno, por lo menos en el teatro, a desafiar el canon. Sí, fíjate que ese, y para mí el otro sería Tarkovsky. Sí. Es un libro que me gusta mucho y al que hay que regresar. Ese, y sabes, otro que ese sí es de teatro, pero obvio, no habla de una clase de actuación, pero el pequeño organón. Algún día tenemos que hablar de Brecht, maestro. Híjole, y fíjese que salió a destiempo en una edición que me salió muy barata, pero pues en francés, no, imagínese. Maestro, pues ahora que venga la fila. Ahora que venga la fila lo voy a buscar. Está en Libros UNAM. Libros UNAM, para que no se lo pierda. Y el pequeño organón para teatro, lo que yo alcancé a leer y entender en esta que yo compré, junto con otras poéticas del teatro, miren, es que creo que funciona así la cosa, ¿no? Uno podría entender, según la escuela, que estos libros son como una especie de instructivo para hacer cosas. No, es que no los puedes tomar así. Porque justo es lo que decía, ahí no hay una sola clase de actuación o de no te va a decir cómo hay que dirigir, no te va a decir cómo hay que poner la luz, en realidad para lo que sirve, pienso yo, es para la construcción de un pensamiento teatral en este caso, no sé. Mire, es que aquí, como el I Ching, me encontré precisamente con un parrafito del pequeño organón para el teatro. Dice Brecht: efectivamente, el asumir una postura es otra gran parte del arte de la actuación y debe llevarse a cabo fuera del teatro. Tal como la transformación de la naturaleza, la transformación de la sociedad es un acto de liberación
y son las alegrías que resultan de la liberación las que el teatro perteneciente a una era científica debería transmitir. ¿Qué tal? Déjenme seguir aquí revisando el montón de libros que tiene el maestro. Si se le desaparece, no es cierto, ya. Maestro, están numerados, Nunca mente, yo soy enemigo de esas prácticas. ¿Cómo uno da de repente con un libro que se ajusta a su manera, no de pensar, sino de hacer? ¿No, maestro? Sí. O que te va poniendo en ese camino, pues. Mire, mira, el manjar de los dioses. El manjar de los dioses. De Jean Cot, que es, un estudio sobre la tragedia. George Steiner, que es uno de los teóricos teatrales o literarios muy importantes, alguien que de hecho dice, no, pues ¿cuál tragedia? ¿No? Porque él, viniendo de la tradición judía, dice, no, pues la tragedia, ¿qué? ¿No? También se pueden contar las historias desde otro punto de vista. No, pues tiene de todo, maestro, que está bien buena su biblioteca. Hay cosa varia, como puede usted ver. Pues hacemos un cortecito para irnos a otro bloque. Claro. El entremés, un dato curioso antes de pasar a lo que sigue. Y en el entremés les traemos una anécdota de Antonin Artaud, nada más y nada menos. El chamán de chamanes del teatro universal en lo que va del siglo XX y siglo XXI, una figura excepcional, un hombre que llamó a recuperar la fuerza primigenia del teatro que no fue entendido en su tiempo, y esta anécdota va un poco en ese sentido. Resulta que Anaïs Nin, la escritora francesa que mantenía una relación romántica y amistosa con Antonin Artaud, había asistido a una conferencia invitada por él. Ella estaba en la parte de las sillas cercanas al escenario, entonces se pudo dar cuenta de todo. La conferencia era sobre el teatro y la peste. Cuenta ella que la conferencia se desarrolló más o menos normal, como sucede en la academia burguesa, ¿no? Bla, 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 pero que de repente Artaud había empezado a gritar, había empezado a convulsionar un poco el cuerpo, a tensarse, a actuar. Solo se convirtió en un performance que los académicos, alumnos y la gente que asistió a la conferencia pues no entendió, y fueron abandonando poco a poco el recinto. Antonin Artaud finaliza la conferencia, toma a Anaïs Nin del brazo, y mientras van caminando bajo la lluvia a tomar un café, él le dice que la gente no entendió. Si lo que esperaban era una conferencia de palabras, pues entonces no habían entendido que él lo que buscaba mostrar era la fuerza, la potencia del cuerpo, vamos, aquello de lo que el teatro era capaz, y que en esos momentos en el teatro de las primeras décadas del siglo XX el teatro no estaba logrando. Anaïs Nin lo cuenta esto en sus diarios. El tiempo le daría la razón a Antonin Artaud, que en los años 60 fue redescubierto y que abrió una enorme parcela de posibilidades para hacer el teatro que conmovía al cuerpo, al espíritu y a los sentidos. Continuamos con la morcilla. Bueno, pues ya estamos de regreso. Oye, Teófilo, ¿qué piensas, por ejemplo, de cómo el teatro puede sumarse a lo contestatario, o cómo puede generar un pensamiento así? Lo digo porque hemos estado comentando también sobre un poema
o más bien un poema que encontré en la mañana, que te compartí y que estará aquí en este episodio, pero también de cómo este artista, este creador escénico, como les llaman ahora, Julian Beck. Maravilloso, ¿no? Yo me acuerdo que fue de lo primero, digo, porque ya ve que de repente uno se encuentra con materiales como muy raros, ¿no? Y yo me encontré con un libro que era, por cierto, de una tía mía que era maestra, ahora ya está jubilada, una enciclopedia gigante de diversos temas. Salvat, sí, claro. Y estaba Julian Beck y se me hacía como muy raro. Dije, pero esto es teatro. Y después cuando empecé a investigar y todo, o sea, a mí las imágenes me parecían muy potentes, pero yo no podía entender de dónde venían. Y ahora entiendo, no, y no solo por esta cuestión del poema que tuvo la amabilidad de compartirme, sino por otras cosas que ya había visto de Julian Beck, que había leído de él, esta cuestión de disentir del camino tradicional del teatro, pero que es muy importante a partir desde donde lo hace Julian Beck. Él, lo que un poco como decía en el pequeño organón para teatro Brecht, busca también que a través de su práctica teatral sugerir también la liberación de ciertos esquemas de poder que existen en la sociedad, ¿no? Y me parece importante porque la academia en un momento dado se vuelve una cadena. Es decir, no una cadena, sino es que no quiero que se oiga tan feo y decir que se vuelve una celda. Híjole, pero es que tal vez sí, por eso te digo que yo pienso que de un tiempo a la fecha, o tal vez así lo he notado, pero que están completamente desvinculadas, pues. Ahora eso me pasa en la localidad, digo. Sí. Que creo que hay una desvinculación total. Puedo equivocarme. Y ojalá sea así, pero lo que tú estabas comentando es justamente cómo este movimiento que él inicia o esta teatralidad que él propone se vuelve un tanto transgresora. Claro. Contestataria ante un esquema establecido en pleno Broadway, ¿no? Entonces, claro. Él con su grupo, que es el Living Theater, son, junto con Malina, Judith Malina, son los creadores del off Broadway, y con una cuestión social completamente alejada de los reflectores. De las formas convencionales, ¿no? De hacer teatro. Porque, sí, del circuito de distribución comercial. Porque yo hasta entonces entendí por qué estas imágenes eran tan fuertes, estas imágenes de las fotos de la enciclopedia Salvat de mi tía Mari, porque este cuerpo de Julian Beck era tan impresionante ver la fotografía de este señor flaco, semidesnudo, pelón, con un cuerpo que sufría y que es algo que no se obtiene por medio de la forma. Es decir, que hay detrás una disidencia no solo de las formas de hacer teatro, sino de la academia que sostiene estas formas de hacer teatro y de los circuitos y de las formas y de los canales de legitimación y de validación. Es decir, ellos se salían por completo porque finalmente lo que ellos buscaban era esto, es la liberación. Mismo caso que estaba sucediendo unos kilómetros al sur con Peter Schumann y el Bread and Puppet. Estamos hablando de una manifestación teatral de finales de los 60s. 1967, 68, 69. Así es, ¿no? Digo, también cuando hay una situación a nivel mundial de rebelión, de contestataria, ¿no? Contestataria. Estaría muy bien, maestro, que
que pudiéramos documentar, ¿no? Y preparar un programita sobre qué tal el teatro contestatario, porque, por ejemplo, estamos ahorita hablando de dos ejemplos, tú acabas de mencionar al Bread and Puppet, pero qué tal si viajamos hacia el sur. Sin duda, en América Latina debe haber, o debieron haber surgido movimientos teatrales completamente contestatarios, y ahorita podríamos mencionar uno de ellos, por ejemplo, pues podría ser Yuyashkani. El de Perú, sí. Tú decías el teatro abierto de Argentina. Teatro abierto de Buenos Aires, la experiencia que tuvo César Brie en Bolivia. O sea, los Andes. Estos teatros que surgen en el contexto, por ejemplo, de dictaduras y represiones. Pero bueno, no vamos a abundar por ahora más en ello, pero sería bastante interesante. Bueno, y ya por último, el CLETA aquí en México. El CLETA, ¿no? En México, bueno, Contigo América, que tuvieron que salir de Uruguay por la dictadura. Y curiosamente con este común denominador de buscar otras maneras, es decir, son experiencias que tienen que ver con disidencias, con disentir del teatro que se hace con la academia, con los temas, con muchas de estas cuestiones que de repente uno llega como a decir, y bueno, ¿y por qué no? ¿No? A mí me tocó tuve la fortuna enorme, no sé en qué muestra nacional estuvo Peter Schumann del Bread and Puppet, no con el Bread and Puppet, sino él como Peter Schumann. Al final se hizo como una especie de recorrido, al final estaban ofreciéndonos pan recién hecho por la gente que acompañaba a Peter Schumann, y entonces entendí que las formas de teatro, que tal vez nosotros nos clavamos demasiado en formas de teatralidad específicas, o muy concretas, ¿no? O muy convencionales. Diría yo lo último. Estoy tratando de recordar aquí en Guadalajara y tenga, digamos, como esa finalidad. Yo pondría, tal vez, y eso fue hace mucho tiempo, Toca la Tierra de Jorge Ángeles, con el grupo Rabinal. Uh-huh. Pues complicado, ¿no? Encontrar el cómo salir de ciertamente, ahora que mencionas a Jorge Ángeles, pues bueno, él tiene digamos que él sí se aleja justamente como de estas formas convencionales. Uh-huh. Tiene la suya propia, que se nutre pues de un montón de raíces que no tienen que ver necesariamente con los sistemas actorales tradicionales o convencionales. Pues bueno, también es un caso interesante revisarlo, para ¿no? revisar, ¿no? Porque sus propuestas, pues sí, digamos que rompen esquemas, ¿no? Claro. Y regresando a esta cuestión de la formación, uno como que no puede escapar de los referentes y de las instancias formativas. Es decir, yo no me puedo escapar del realismo, porque pues fuimos formados en el realismo. Bueno, yo por lo pronto. Sí, no, bueno, pero además yo pienso que es un paso necesario para poder ir hacia los otros lugares, es decir, hacia esos otros tonos que ya están fuera de, digamos, como a tonos más brillantes. Sí. Yo lo pienso así, no sé, a lo mejor el trabajo, el camino es a la inversa. O sea, yo pienso que para que puedas alcanzar tonos brillantes como la comedia, la farsa, la comedia del arte, etcétera, primero tienes que pasar por el realismo y no al revés. Y fíjese que yo soy como más que la cuestión es como más libre, es decir, porque me voy a ir a la poética de Aristóteles cuando habla de la mímesis, del famoso concepto de mímesis, donde dice que hay que imitar, pero él no dice que hay que imitar la vida. Cuando él de repente habla de mímesis, habla de las características que tienen las artes para imitar fenómenos naturales o fenómenos que existen en la realidad.
Y finalmente la música, cuando hace mímesis, no imita un pájaro, es decir, toma su propia forma. Nosotros, digo, porque me tocó también estar en este experimento del Cabañas que duró muy poco, teníamos esas dos posibilidades, partir del realismo, pero también había otra parte donde hacíamos que el actor también pudiera partir de un entorno muy abstracto, demasiado abstracto, y después irlo aterrizando, un poco como funciona también el asunto con la comedia del arte y el animal humano y todo este rollo. Regresando a Julian Beck, a Breed and Puppet, son este tipo de personajes que pueden dimensionar lo que hacen a partir de lo que observan en la sociedad y dicen, tal vez yo no puedo cambiar la sociedad, pero puedo cambiar la manera de representar, de ver o de concebir la sociedad desde mis propias prácticas y desde mis propios métodos. Y eso es lo que me parece fantástico, no solo en el caso de Julian Beck y de Breed and Puppet, sino de el papá de ellos, que es Antonin Artaud, que sí, que bueno, también por ahí tenemos un capítulo pendiente, ¿no? Sí, del maestro Artaud. Sobre teatro y su doble, el teatro y la peste. Oye, maestro, pues bueno, ha sido una charla bastante interesante, salvo su mejor opinión. Puesta en mesa. Textos para compartir. El teatro debe crear un sonido que abra el oído a la naturaleza de las cosas, a lo terrible y a lo magnífico, al sonido mudo del lamento y de la luna, explotado y aspirado a la gran órbita que gira en el espacio, al crujido del barco en el que estamos, al zumbido de esta sociedad de esclavos y al sonido del espíritu humano después de la revolución. El sonido del mundo entero que come, del pequeño planeta girando pacíficamente. Julian Beck. Para La Morcilla, Mónica Momo Mendoza. El Apuntador. Libros, revistas, videos y más. Y en El Apuntador les venimos a recomendar un estupendo libro, Canciones de la Revolución, de Julian Beck. Este teatrero neoyorquino que comenzó como artista visual, que después de conocer a Judith Malina fundan el Living Theater. Esta serie de poemas hablan un poco sobre la experiencia o las experiencias de Julian Beck frente a la vida, frente al arte, frente a lo que siente, frente a la revolución, a la sociedad, que él dice que aparecen casi como si fueran elementos vivos, llevan en sí mismos la potencia de la voz de alguien, de este creador como Julian Beck, quien junto con Judith Malina creó uno de los grandes referentes del teatro de la segunda mitad del siglo XX. Canciones de la Revolución está en PDF, se lo vamos a compartir aquí en La Morcilla, desde un archivo del que pueda descargarlo, y le recomendamos mucho acercarse a estos poemas escritos entre 1963 y 1968 y que tienen toda la potencia creativa y anímica del maestro Julian Beck. Canciones de la Revolución, recomendado por El Apuntador, para saber más. Continuamos con La Morcilla. Pues bueno, para concluir, maestro, ha sido una charla bastante interesante. Y bien sabrosa. Que bueno, cómo el teatro da para hablar y hablar, ¿verdad? Pues fíjese que yo adelantaría una primera conclusión. Me parece que sí, Guadalajara tiene
una tradición formativa no muy lejana de este tiempo, ¿no? Hablamos por ahí de los años 50, cuando nace la Escuela de Artes Plásticas y la carrera de teatro. Es una tradición de escuela formal, pero que también había otra tradición muy importante, que es la tradición del teatro parroquial y luego del teatro de escuelas. Es decir, se ha venido diversificando mucho la oferta de formación, pero sí me parece que es un tanto desbocada, en el sentido de que las escuelas ofrecen la técnica, pero que de repente me parece que no ofrecen la manera en la que esta técnica o las prácticas o los discursos que se dan se puedan ubicar o encontrar su lugar en el campo social. ¿Cómo ve usted? Pues bueno, ahí hay todo un tema, y la verdad es que yo me esperaría a este episodio que tenemos pensado y planeado para preguntar justamente con los responsables directores de las escuelas formativas, ahora de las escuelas de actuación, que no de teatro. Para concluir, maestro, yo le diría... Sí, creo que podemos estar de acuerdo en que, sin importar cuál sea la formación, lo que creemos y estuvimos platicando y hemos platicado mucho es qué está pasando con el teatro como práctica artística, que no se vuelve una práctica social plena, ¿no? Es decir, no encuentra su lugar en la sociedad, y de repente, aunque nos pudieran decir, no, sí, es que hay 14 obras por fin de semana, pero somos 6 millones de habitantes. Y no hay un ecosistema que le responda, un ecosistema teatral que le responda a esos 6 millones de habitantes. Entonces, creo que por ahí podría venir el asunto de la formación. ¿Cómo ve usted? No sé. Bueno, sigue siendo insuficiente, por ejemplo, si lo pones en términos de números, pues claro, 14 puestas en escena por cada fin de semana para 6 millones de habitantes, pues no, evidentemente no da. Pero me parece más importante esto otro que dices, ¿no? Que no termina de convertirse en un fenómeno social, o más que un fenómeno, en una verdadera conexión con la sociedad. Porque si a esas vamos, pues tendremos que reconocer abiertamente que el público que asiste al teatro, un gran porcentaje, amigos y familiares de los elencos. O conocidos. O el mismo público que, es decir, es un mito esto de la creación de nuevos, pues que además, bueno, es un eslogan que pues ya envejeció y mal. Lo que voy a contestar otra vez me lleva a otro episodio que tendremos más adelante, que es justamente esos otros teatros que suceden. Tú mencionabas en algún momento, por ejemplo, sí, el teatro que es de formación académica y el teatro... Mencionaste, por ejemplo, el teatro parroquial. Digamos que así fueron las primeras generaciones de los teatristas tapatíos. Sí, Jesús Hernández viene de eso. O el teatro que los teatristas o hacedores de teatro que se forman pues echando a perder, haciendo. Hasta hace algunos años, estas tres posibilidades de formación teatral. O por ejemplo, el teatro de grupo. El teatro de grupo. Que también da para una formación no solo académica, sino de pensamiento. De saberes compartidos, de gestión compartida también. Son de estas cuestiones que tenemos que revisar y que todo está en nuestro ADN. No crea que si usted estudió teatro en la Universidad de Guadalajara o estudió teatro en alguna institución, no crea que se salva de este ADN colectivo que tiene el teatro, porque el teatro es un fenómeno social, veámoslo así. ¿Por qué? Porque nace en el seno de una sociedad, desarrolla sus actividades en el seno de la sociedad, elabora un discurso colectivo y va a dar a esa colectividad. Es decir, el teatro que se hace en Guadalajara tiene el ADN del teatro de parroquia, tiene el ADN del teatro formal o académico, pero también tiene tiene el ADN de estos intentos y estos fracasos que hemos tenido en Guadalajara durante muchísimos años. Fracaso en el sentido de que tal vez no cuaja el grupo, pero queda la experiencia en el imaginario colectivo, ¿no? Y de ahí venimos todas
todos. Pues bueno, digo, porque ahorita que te escucho, pensaba que en algún momento, o pensé que en algún momento íbamos a tocar justamente con esta cuestión de las formaciones. Bueno, ¿cuántos actores no hay? Actores y actrices y directores. ¿Cuántos no hay que se forman en talleres de una semana? Por ejemplo. Eso creo que lo dejamos para el siguiente episodio también. Sí. Porque no es un tema sencillo. No es un tema sencillo, es un tema que es latente porque existe y creo que ahora más que nunca, ¿no? Sí. Ahora, ya para cerrar con esto, pero nos damos cuenta que un alumna recién egresado, sin haber pasado por la experiencia de la escena, pues ya nos dan masterclass. Y hasta ahí voy a decir. Hasta ahí le dejamos. Y esto se conecta con este programa que tuvimos, con el que inauguramos esta temporada, con el maestro Iralda y con el maestro Obregón. Y pues estaremos indagando sobre la formación, sobre la educación en el teatro y a dónde nos lleva, ¿no? En próximos programas. Por lo pronto, pues nos queda agradecerle la atención de su escucha, que nos haya acompañado hasta este término de este episodio. Pues lo esperamos en la siguiente, les esperamos en las siguientes entregas. En las siguientes entregas. Les recordamos que pues ya estamos en diferentes plataformas. Sí. Y vamos a tratar de sumar una más para este nuevo episodio, a partir de este nuevo episodio. Esto fue La Morcilla. Porque lo importante es no quedarse callado. Participe. Hasta la próxima. Se acabó La Morcilla. Aprenda a seguir su texto y búsquenos en la siguiente emisión. Porque lo importante es no quedarse callado.